Espectaculares datos en Argentina. La pobreza baja rápidamente y queda muy por debajo de los niveles de hace al menos 2 años. Baja la pobreza, baja el paro, suben los salarios, crece la economía. ¿Qué te crees que hace la izquierda? Mentir y calumniar, como siempre. Es que es para partirse. Vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar de por qué las medidas quirúrgicas funcionan. Y además es una lección también para Estados Unidos, porque lo que estás escuchando ahora en Estados Unidos, sobre todo lo malo, lo mal que está pasando, que está yendo todo por culpa de, entre comillas, el presidente Trump, ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa es lo mismo que pasó con Milei, que te dicen, esto va a ser un desastre, y después las medidas quirúrgicas de oferta, las medidas liberales, libertarias funcionan. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes, también por supuesto, gracias por darle un me gusta a este vídeo. Me ha dicho un montón de gente que han leído y han visto en los medios de comunicación europeos y de América Latina que Argentina tiene graves dificultades con el Fondo Monetario Internacional y que los economistas exigen que haya una devaluación. Bueno, los economistas no, los econolistas del socialismo de toda la vida que se creen que devaluando se solucionan los problemas, cuando es una mentira que además en Argentina es la evidencia. Si devaluar fuese la solución, Argentina habría sido un líder global de crecimiento. Pero lo que realmente les molesta es que los datos en Argentina son espectaculares. Acompañadme y vais a verlo. Soy Javier Milei, economista liberal libertario. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo sé cómo exterminar la inflación. Este era el mensaje de Javier Milei en el debate contra la desastrosa amenaza que era el señor Massa. Pero además es importante recordar que los datos han sido espectaculares, espectaculares, espectaculares. Recordemos qué es lo que decía toda esta izquierda plañidera que me aburre cada año más, y que es una vergüenza internacional de esta academia además vendida a los gobiernos. Decía lo siguiente: es imposible bajar la inflación. Es más, es imposible conseguir superávit fiscal en Argentina. Y por supuesto, y te decían lo siguiente: la inflación tiene elementos multicausales que hay que tener cara dura. Y te decían que la inflación no se podía reducir y sobre todo te decían que la pobreza estaba mal calculada. Bien. Qué cachondos, ¿verdad? Bien. El plan Milei resucita la economía real de Argentina. El paro cae con fuerza y los salarios no paran de subir. En este periódico, El Economista Español. La tasa de paro ha caído al 6,4% actual. Esto además, todos esos economistas españoles luego son los que dicen que España tiene récord de empleo con prácticamente 3,4 millones de parados reales y 800.000 de ellos que son fijos, discontinuos, inactivos. Bueno, los salarios reales vuelven a subir y ya son un 3,3% más altos que hace un año. Los salarios reales, que es lo que le importa a la gente, por supuesto. Las mejoras en las finanzas públicas se filtran poco a poco en la economía argentina. No solamente eso, sino que la tasa de desempleo se ha desplomado, aquí lo tenéis, ¿vale? Y los salarios reales mejorando, el consumo, ¿de acuerdo? El consumo y la inversión ya han subido, y esto es muy, muy, muy importante porque, como os estaba mostrando, el consumo y la inversión se recuperan por completo a los niveles de antes del desastre heredado del peronismo.
La economía de Argentina voló en el cuarto trimestre de 2024. El crecimiento intertrimestral, ¿vale?, ha sido del 1,4%, el interanual del 2,1%. Pero atención, ¿vale? La tasa anualizada de crecimiento de la economía argentina del 4,7 al 5,5%. Aquí lo podéis ver. El PIB, Producto Interior Bruto, se expande a gran velocidad con una fortaleza increíble, creciendo a un 5,7% anualizado. Bien, eso recuerda las palabras de Javier Milei. Ahora, a mí me gustaría mostrar, porque claro, ¿qué es lo que te dice esta izquierda plañidera, intervencionista, vergonzosa, que defiende lo contrario a lo que finge proteger? ¿Qué es lo que te dicen? Lo que te dicen, es que la pobreza, es que hay muchas protestas. Claro, las protestas, para empezar, son coordinadas por sindicatos de correveidiles y de paniaguados que lo que hacen es intentar sabotear cualquier cosa con tal de volver a estar en el poder y que se vuelva a destruir la economía, porque esos no hacían ninguna protesta cuando la economía estaba en el desastre absoluto y al borde de la hiperinflación. Pobreza. Pobreza en Argentina. La pobreza en Argentina se desploma al 34,9%, el último dato 38%, es decir, está por debajo de los niveles a los que estaba en 2020. Y, por supuesto, sigue bajándose. Recuerda que el amigo Alberto Fernández y su equipo de destructores elevaron la pobreza hasta el 52,9%. Porque, claro, mucha gente dice, no, es que este primer dato es culpa de Milei. Claro, cuando todavía no se había implementado ni la ley bases ni se había implementado sus medidas, pero me da exactamente igual. O sea, la reducción de la pobreza, ya está la pobreza bajando, continuará bajando y se están llevando a cabo las medidas correctas. ¿Qué es lo que nos demuestra todo esto? Todo esto nos demuestra varias cosas. El gradualismo nunca funciona. Hay que tomar medidas quirúrgicas. No te debe importar el ataque de los lobos y de la jauría de hienas de la izquierda plañidera y de esa catástrofe que es todo su engranaje mediático dedicado a difundir las ideas del odio, de la división y de la destrucción. Y lo más importante es que se tomen las medidas adecuadas, sin concesiones, con medidas quirúrgicas y, por supuesto, con un proceso que continúa. Vienen las bajadas de impuestos, viene la fortaleza del Banco Central, eliminar el desastre que tiene heredado de las reservas negativas del Banco Central, y viene a hacer mucho más para fortalecer y desarrollar la economía. Por lo tanto, la economía crece, baja el paro, suben los salarios y baja la pobreza. Esa es la receta de la libertad, la que está llevando a cabo Javier Milei. Medidas quirúrgicas urgentes y sin compromiso, que no te engañen.